En menos de 9 meses, Hitler sometió a Europa. Polonia cayó en 6 semanas, Francia en otras 6. Países enteros fueron barridos, sin tiempo para reaccionar, sin esperanza de resistir. La Wehrmacht no luchó como los ejércitos convencionales. Combinó tanques, aviones y comunicaciones por radio en un ataque sincronizado, capaz de romper las defensas más fuertes a velocidades impensables. Mientras los generales enemigos planeaban respuestas, las tropas alemanas ya se encontraban hundidas a cientos de kilómetros dentro de su territorio. Este avance imparable fue más que una guerra, fue una tormenta calculada de destrucción. ¿Cómo una nación derrotada en 1918 creó una máquina de guerra tan letal? ¿Por qué las grandes potencias europeas no supieron ver lo que se venía? ¿Qué falló en sus planes? Esta es la historia de la conquista más rápida y brutal en la historia militar. El auge del imperio, la visión de Hitler y el plan de conquistas. En los años que precedieron al estallido del conflicto más devastador de la historia humana, Adolf Hitler construyó meticulosamente las bases de una máquina de guerra que transformaría el mapa de Europa. Su preparación no fue producto de impulsos repentinos, sino el resultado de una visión calculada que fusionaba ambiciones ideológicas con una estrategia política y militar cuidadosamente orquestada. La Alemania que emergería de esta preparación sería radicalmente diferente a la nación humillada que había emergido de la Primera Guerra Mundial. La semilla de esta transformación había germinado en las páginas de Mein Kampf, donde Hitler plasmó sus ideas fundamentales sobre el destino de Alemania. El concepto del Lebensraum, o espacio vital, se convirtió en el eje central de su visión expansionista. Esta no era simplemente una ambición territorial, sino una doctrina que justificaba la conquista de las vastas tierras del este europeo como una necesidad existencial para el pueblo alemán. Hitler concebía esta expansión como un derecho natural de la raza aria, superior según su ideología a los pueblos eslavos y judíos que habitaban esos territorios. La humillación del Tratado de Versalles había dejado a Alemania en una posición de debilidad estratégica que Hitler estaba decidido a revertir. Las restricciones militares impuestas por el tratado limitaban el ejército alemán a apenas 100.000 soldados y prohibían completamente la aviación militar, los tanques y una marina significativa. Para Hitler, estas limitaciones no solo representaban un obstáculo militar, sino un símbolo de la subordinación alemana que debía ser erradicado. El proceso de rearme comenzó de manera sigilosa, pero sistemática. Desde su llegada al poder en 1933, Hitler empezó a desmantelar las restricciones de Versalles con una audacia calculada. La reinstauración del servicio militar obligatorio en 1935 marcó el primer desafío abierto al orden internacional establecido. Esta medida no solo permitió la expansión dramática del ejército alemán, sino que envió un mensaje claro sobre las intenciones del régimen nazi. La remilitarización de Renania en 1936 representó una prueba crucial de la determinación europea para hacer cumplir los acuerdos de posguerra. La ausencia de una respuesta militar significativa por parte de Francia y Gran Bretaña confirmó a Hitler que las potencias occidentales no estaban dispuestas a arriesgar un conflicto para mantener el statu quo. Esta victoria diplomática y psicológica reforzó su convicción de que podía continuar desafiando el orden internacional sin enfrentar consecuencias inmediatas. Paralelamente al rearme terrestre, Hitler supervisó la creación de la Luftwaffe bajo el liderazgo de Hermann Göring. Esta nueva fuerza aérea no solo rompía las prohibiciones de Versalles, sino que representaba una revolución en la doctrina militar alemana. La aviación se convertiría en un componente esencial de la estrategia de Blitzkrieg, proporcionando apoyo aéreo inmediato a las fuerzas blindadas en movimiento y estableciendo la superioridad aérea como prerequisito para el éxito militar. El desarrollo de las fuerzas blindadas transformó completamente el concepto tradicional de guerra. Los generales alemanes, influenciados por teóricos como Heinz Guderian, concibieron una nueva forma de combate que enfatizaba la velocidad, la concentración de fuerzas y la penetración profunda en territorio enemigo. Esta doctrina militar requería no solo equipamiento avanzado, sino una coordinación sin precedentes entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. La diplomacia también jugó un papel crucial en la preparación de Hitler para la guerra.
El Pacto de No Agresión germano-soviético, firmado en agosto de 1939, representó una obra maestra del pragmatismo político. A pesar de la profunda animosidad ideológica entre el nazismo y el comunismo, Hitler reconoció la necesidad estratégica de neutralizar temporalmente la amenaza soviética. Este acuerdo no solo garantizaba que Alemania evitaría la temida guerra en dos frentes, sino que también incluía la división secreta de Polonia, asegurando ganancias territoriales inmediatas para ambas potencias. La preparación logística para la guerra demostró la capacidad organizativa del régimen nazi. El Comando Supremo del Ejército alemán desarrolló planes detallados para la movilización de millones de soldados, vehículos y suministros a través de las fronteras europeas. Las redes ferroviarias alemanas fueron modernizadas y expandidas para soportar el movimiento masivo de tropas y equipamiento. Los puertos alemanes se prepararon para manejar el flujo constante de materiales necesarios para sostener una campaña militar prolongada. La inteligencia militar alemana estableció redes de espionaje en toda Europa, proporcionando información crucial sobre las defensas y preparativos militares de los países vecinos. Esta ventaja informativa permitió a los planificadores alemanes identificar debilidades en las defensas enemigas y diseñar estrategias específicas para explotar estas vulnerabilidades. El control interno de la población alemana fue igualmente importante para el éxito de los planes de Hitler. La Gestapo y las SS crearon un aparato de represión que silenciaba efectivamente cualquier oposición al régimen. Simultáneamente, la maquinaria de propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, movilizó el sentimiento popular en favor de las ambiciones expansionistas del partido. Los medios de comunicación controlados por el Estado presentaron la preparación militar como una respuesta defensiva a las amenazas externas, mientras que los eventos públicos como desfiles militares y celebraciones nacionalistas reforzaron la imagen de una Alemania resurgente y poderosa. Esta campaña de propaganda no solo garantizó el apoyo popular para las políticas del régimen, sino que también creó un clima de expectativa y orgullo nacional que facilitaría la movilización para la guerra. La infraestructura económica alemana fue gradualmente reorganizada para soportar una economía de guerra. Las industrias clave fueron dirigidas hacia la producción militar, mientras que los programas de obras públicas proporcionaron tanto empleo como beneficios estratégicos. La construcción de autopistas, por ejemplo, no solo redujo el desempleo, sino que también mejoró la capacidad de Alemania para mover tropas y suministros rápidamente a través del país. Cuando Hitler finalmente ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, Alemania había sido transformada en una máquina de guerra formidable. La preparación meticulosa de los años anteriores había creado no solo un ejército poderoso, sino un Estado completamente movilizado para el conflicto. Sin embargo, esta preparación también contenía las semillas de su propia destrucción, ya que la ambición desmedida de Hitler eventualmente provocaría la intervención de potencias que superarían la capacidad alemana de sostener una guerra global prolongada. El trueno imparable, la Blitzkrieg y la máquina de guerra alemana. La guerra que Hitler desataría sobre Europa no se libraría según las reglas tradicionales del combate. Los alemanes habían aprendido las lecciones amargas de la Primera Guerra Mundial, donde millones de soldados murieron en trincheras estáticas por avanzar apenas unos metros de territorio enlodado. La nueva forma de hacer la guerra que emergería de los laboratorios estratégicos alemanes revolucionaría para siempre el concepto mismo del conflicto armado, transformando el campo de batalla en un escenario de velocidad, coordinación y devastación sin precedentes. La Blitzkrieg, nacida como respuesta a las limitaciones de la guerra estática de la Primera Guerra Mundial, consistía en una rápida concentración de fuerzas en puntos estratégicos vulnerables. Esta táctica revolucionaria, que enfatizaba la velocidad y la coordinación, sería clave en la invasión de Polonia, Francia y más tarde en otros frentes, demostrando su efectividad incluso contra potencias más grandes. Los avances tecnológicos de los años 30 proporcionaron las herramientas necesarias para materializar estas ideas revolucionarias. Los tanques habían evolucionado desde los lentos y torpes monstruos de acero de la Primera Guerra Mundial hasta convertirse en máquinas rápidas y maniobrables, capaces de atravesar territorio enemigo a velocidades que habrían sido impensables décadas antes.
Los aviones de combate habían alcanzado niveles de sofisticación que permitían no solo el reconocimiento aéreo, sino el apoyo directo a las fuerzas terrestres con una precisión devastadora. La Blitzkrieg se basaba en concentrar fuerzas en puntos específicos de las defensas enemigas, donde se usaba la rapidez de los tanques, el apoyo aéreo de la Luftwaffe y las comunicaciones por radio para desorganizar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Los Panzer, los temidos tanques alemanes, constituían la columna vertebral de esta nueva forma de hacer la guerra. Estos vehículos blindados no operaban de manera aislada, sino como parte de un sistema integrado que combinaba poder de fuego, movilidad y comunicaciones. Las divisiones Panzer avanzaban en formaciones coordinadas, apoyadas por unidades de infantería motorizada que se desplazaban en vehículos blindados de transporte, asegurando que las fuerzas terrestres pudieran mantener el ritmo frenético de avance que caracterizaba a la Blitzkrieg. La Luftwaffe desempeñaba un papel crucial en esta sinfonía de destrucción coordinada. Los bombarderos alemanes no se limitaban a atacar objetivos estratégicos en la retaguardia enemiga, sino que proporcionaban apoyo aéreo directo a las fuerzas terrestres en movimiento. Los temidos Stukas, con su característico silbido que sembraba el terror entre las tropas enemigas, ejecutaban ataques en picado con una precisión que convertía cada bombardeo en un elemento táctico integrado en el avance general. Las comunicaciones por radio representaron quizás la innovación más crucial de toda la doctrina. Mientras que los ejércitos tradicionales dependían de líneas telefónicas vulnerables o mensajeros lentos, las fuerzas alemanas podían coordinar movimientos complejos en tiempo real. Los comandantes de tanques podían comunicarse directamente con los pilotos de caza, los observadores aéreos podían dirigir el fuego de artillería y las unidades dispersas podían converger hacia objetivos específicos con una sincronización que parecía sobrenatural a sus enemigos. La velocidad constituía el elemento más devastador de la Blitzkrieg. Los ataques alemanes comenzaban sin previo aviso, a menudo en lugares que el enemigo consideraba imposibles o improbables para una ofensiva. Para cuando las fuerzas defensoras comprendían la magnitud y dirección del ataque, las puntas de lanza alemanas ya habían penetrado kilómetros en su territorio, cortando líneas de comunicación, rodeando unidades enteras y sembrando el caos en la retaguardia. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 mostró la eficacia de la nueva doctrina militar alemana, que combinaba velocidad, concentración de fuerzas y precisión táctica. Las fuerzas polacas, organizadas según doctrinas militares tradicionales, resultaron completamente inadecuadas para enfrentar la velocidad y coordinación de las divisiones alemanas. Los Panzer atravesaron las defensas polacas como cuchillos calientes cortando mantequilla, mientras que la Luftwaffe destruía la aviación polaca en tierra y bombardeaba las líneas de comunicación. En tan solo 6 semanas, Polonia había sido completamente conquistada y dividida entre Alemania y la Unión Soviética. La rapidez de la victoria sorprendió incluso a los propios alemanes, confirmando que habían desarrollado algo fundamentalmente nuevo en el arte de la guerra. Los observadores internacionales, acostumbrados a los largos asedios y las batallas de desgaste de conflictos anteriores, apenas podían comprender cómo un país había sido destruido tan rápidamente. La campaña de Francia en 1940 elevó la Blitzkrieg a niveles de efectividad que parecían rayar en lo imposible. Los franceses habían construido la línea Maginot, una cadena de fortificaciones que consideraban impenetrable, diseñada específicamente para detener una invasión alemana. Sin embargo, los estrategas alemanes simplemente evitaron estas defensas, atacando a través de Bélgica y los Países Bajos en una maniobra que tomó completamente por sorpresa a los defensores. Las divisiones Panzer atravesaron las Ardenas, una región que los franceses consideraban intransitable para fuerzas blindadas, y emergieron en territorio francés con una velocidad que desarticuló completamente los planes defensivos aliados. En pocos días, las fuerzas alemanas habían rodeado a las mejores divisiones francesas y británicas, obligándolas a una evacuación desesperada desde las playas de Dunkerque. Para junio de 1940, Francia había capitulado y Hitler paseaba triunfante por las calles de París. La nación que había resistido 4 años de asedio alemán en la guerra anterior había caído en apenas 6 semanas.
En tan solo 6 semanas, Alemania conquistó Polonia y en poco tiempo, Francia se desplomó bajo un ataque que desbordó las capacidades de defensa aliadas, revelando la vulnerabilidad de las potencias europeas ante un conflicto de tal velocidad y coordinación. Sin embargo, la guerra relámpago no era una fórmula mágica para la victoria en todos los escenarios. Cuando los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética en 1941, descubrieron que las vastas extensiones del territorio soviético, las duras condiciones climáticas y la feroz resistencia del Ejército Rojo presentaban desafíos que la Blitzkrieg no podía superar fácilmente. La guerra que habían imaginado como un conflicto breve y decisivo se transformó en una pesadilla de desgaste que eventualmente consumiría los recursos alemanes. La Blitzkrieg había cambiado la naturaleza de la guerra moderna, demostrando que la velocidad, la coordinación y la concentración de fuerzas podían lograr victorias decisivas en tiempos increíblemente cortos. Pero también reveló que incluso las innovaciones militares más revolucionarias tenían sus límites cuando se enfrentaban a la realidad de un conflicto global prolongado. El inicio del caos, la invasión de Polonia y el primer golpe del Reich. En las primeras horas del amanecer del 1 de septiembre de 1939, el mundo cambió para siempre. A las 4:45 de la madrugada, los bombarderos alemanes comenzaron a descargar su mortífera carga sobre objetivos militares y civiles en territorio polaco, mientras que poco más de una hora después, las divisiones blindadas alemanas cruzaron la frontera en lo que sería la primera aplicación masiva de la Blitzkrieg. Este momento marcó no solo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sino también la materialización de las ambiciones expansionistas que Hitler había cultivado durante años en la oscuridad de su visión ideológica. Polonia se había convertido en el objetivo inevitable de la máquina de guerra alemana por razones que trascendían las meras consideraciones estratégicas. El país representaba un obstáculo geográfico fundamental para los planes de expansión hacia el este, que Hitler consideraba esenciales para el futuro del pueblo alemán. La doctrina del Lebensraum había identificado las vastas tierras del este europeo como el destino natural de la expansión aria, y Polonia constituía la puerta de entrada hacia ese imperio soñado. La situación de Polonia en la década de 1930 había sido precaria desde múltiples perspectivas. Rodeada por una Alemania cada vez más agresiva y una Unión Soviética igualmente expansionista, la nación polaca había intentado mantener un equilibrio diplomático que se había vuelto cada vez más insostenible. Los polacos habían observado con creciente alarma las anexiones alemanas de Austria y Checoslovaquia, comprendiendo que su país sería inevitablemente el siguiente objetivo en la lista de conquistas nazis. El Pacto de No Agresión Germano-Soviético, firmado el 23 de agosto de 1939, había sellado el destino de Polonia de manera definitiva. Este acuerdo, que sorprendió al mundo por la aparente contradicción ideológica entre el nazismo y el comunismo, contenía cláusulas secretas que dividían Polonia entre las dos potencias antes incluso de que comenzara la invasión. Hitler había logrado neutralizar la amenaza de una guerra en dos frentes, mientras que Stalin había asegurado ganancias territoriales sin el costo de un conflicto inmediato con Alemania. El plan de invasión alemán demostró la evolución estratégica que había experimentado el ejército alemán desde la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas de la Wehrmacht no buscarían repetir los errores del conflicto anterior, donde millones de soldados habían muerto en trincheras estáticas por ganancias territoriales mínimas. En su lugar aplicarían los principios de la guerra relámpago con una coordinación sin precedentes entre diferentes ramas militares. Las divisiones Panzer constituyeron la punta de lanza de la invasión, avanzando a velocidades que desafiaban todas las expectativas militares tradicionales. Estos vehículos blindados no operaban de manera aislada, sino como parte de un sistema integrado que incluía apoyo aéreo inmediato, infantería motorizada y comunicaciones por radio que permitían una coordinación en tiempo real. La Luftwaffe proporcionaba cobertura aérea y ataques de precisión contra objetivos estratégicos, mientras que las unidades de infantería aseguraban el territorio conquistado por las fuerzas blindadas. La respuesta polaca, aunque valiente, resultó inadecuada para enfrentar esta nueva forma de hacer la guerra.
El ejército polaco había sido organizado según doctrinas militares que privilegiaban la defensa estática y las formaciones tradicionales, conceptos que resultaron obsoletos frente a la velocidad y coordinación de las fuerzas alemanas. Los comandantes polacos se encontraron luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes simultáneamente, rompiendo líneas defensivas antes de que pudieran ser adecuadamente establecidas. La superioridad aérea alemana se estableció en las primeras horas del conflicto. La Luftwaffe no solo atacó objetivos militares, sino que también bombardeó infraestructuras civiles, estaciones ferroviarias y centros de comunicación, paralizando la capacidad polaca de coordinar una defensa efectiva. Los legendarios Stukas, con su característico silbido aterrador, sembraron el pánico entre las tropas polacas mientras proporcionaban apoyo aéreo directo a las fuerzas terrestres en movimiento. La invasión soviética del 17 de septiembre añadió una dimensión de desesperación a la resistencia polaca. Las fuerzas polacas, que habían concentrado sus esfuerzos en contener el avance alemán desde el oeste, se encontraron súbitamente atacadas también desde el este por el Ejército Rojo. Esta guerra en dos frentes hizo que cualquier esperanza de resistencia prolongada se desvaneciera rápidamente, dividiendo las fuerzas polacas entre múltiples frentes, mientras sus líneas de comunicación y suministro se desintegraban bajo el bombardeo constante. La defensa de Varsovia simbolizó tanto la determinación polaca como la futilidad de resistir la máquina de guerra alemana con medios convencionales. La capital polaca soportó un asedio brutal que duró varias semanas, pero el bombardeo aéreo constante y la artillería alemana finalmente forzaron la capitulación el 28 de septiembre. La caída de Varsovia no solo representó la derrota militar de Polonia, sino también el comienzo de una ocupación que sería caracterizada por una brutalidad sistemática dirigida especialmente contra la inteligencia polaca. La división de Polonia entre los ocupantes nazis y soviéticos reveló la naturaleza de los planes a largo plazo de ambas potencias. Mientras que los alemanes establecieron el gobierno general en la parte occidental del país, implementando inmediatamente políticas de germanización y persecución racial, los soviéticos anexaron directamente las regiones orientales, deportando a miles de polacos a Siberia y ejecutando a miles de oficiales del ejército polaco. La reacción internacional a la invasión confirmó tanto las esperanzas como los temores de Hitler. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, cumpliendo sus garantías a Polonia, pero no pudieron proporcionar ayuda militar inmediata. El período conocido como la Guerra Falsa o Phony War demostró que las potencias occidentales no estaban preparadas para enfrentar la velocidad y efectividad de la Blitzkrieg alemana. La caída de Polonia en tan solo 6 semanas no solo dejó claro el poder de la nueva estrategia alemana, sino que sirvió como un precursor de lo que estaba por venir en Europa. Hitler había demostrado que sus ambiciones expansionistas no eran amenazas vacías, sino planes concretos respaldados por una maquinaria militar revolucionaria. La rapidez con la que Polonia fue derrotada sorprendió a los propios alemanes, reafirmando la superioridad de sus tácticas de guerra relámpago. El destino de Polonia prefiguró los horrores que caracterizarían la ocupación nazi en toda Europa. La persecución sistemática de intelectuales, clérigos y líderes políticos polacos formó parte de un plan deliberado para destruir la identidad nacional polaca y convertir el territorio en una colonia alemana. Esta política de brutalidad organizada sería expandida y refinada en los territorios ocupados posteriormente, culminando en las atrocidades del Holocausto. La invasión de Polonia transformó el equilibrio de poder europeo de manera irrevocable. Hitler había cruzado el Rubicón, demostrando que estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos políticos. El mundo había entrado en una nueva era de conflicto total, donde las reglas tradicionales de la diplomacia habían sido reemplazadas por la lógica brutal de la conquista y la dominación racial. El colapso relámpago, Francia aniquilada en 6 semanas. El 10 de mayo de 1940, cuando las primeras divisiones alemanas cruzaron las fronteras de Bélgica y los Países Bajos, pocos en Europa imaginaban que en apenas 6 semanas Francia, la gran potencia militar del continente, estaría firmando su rendición ante Hitler. La nación que había resistido durante 4 años la embestida alemana en la Primera Guerra Mundial
que poseía uno de los ejércitos más modernos y mejor equipados del mundo y que había construido la línea defensiva más avanzada de su época, se desplomaría con una rapidez que conmocionaría al mundo entero. La estrategia defensiva francesa había sido forjada en las trincheras ensangrentadas de la Gran Guerra. Los generales franceses, marcados por la experiencia devastadora del conflicto anterior, habían llegado a la conclusión de que la defensa estática representaba la clave para repeler futuras invasiones alemanas. Esta convicción los llevó a construir la línea Maginot, una cadena de fortificaciones que se extendía desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, equipada con la tecnología militar más avanzada disponible en la época. La línea Maginot no era simplemente una barrera física, sino la materialización de una filosofía militar que privilegiaba la defensa sobre la ofensiva. Sus búnkeres subterráneos, conectados por túneles, albergaban artillería pesada, sistemas de comunicación y suministros suficientes para resistir asedios prolongados. Los planificadores franceses habían diseñado esta fortificación como una trampa mortal que obligaría a los alemanes a empantanarse en una guerra de desgaste similar a la que había caracterizado el conflicto de 1914 a 1918. Sin embargo, esta mentalidad defensiva contenía una falla fundamental que los estrategas alemanes no tardaron en identificar. La confianza excesiva en las fortificaciones fijas había llevado a los franceses a descuidar la movilidad y flexibilidad que caracterizaban la guerra moderna. Mientras Francia construía murallas impenetrables, Alemania desarrollaba la capacidad de evitarlas completamente. El alto mando alemán, liderado por generales como Heinz Guderian y Erich von Manstein, había concebido un plan que explotaba precisamente esta mentalidad defensiva francesa. La estrategia alemana no consistía en asaltar frontalmente la línea Maginot, sino en flanquearla mediante un ataque a través de las Ardenas, una región montañosa y boscosa que los franceses consideraban impracticable para operaciones blindadas masivas. El plan alemán combinaba decepción y audacia en proporciones que desafiaban las convenciones militares tradicionales. Mientras una fuerza considerable atacaría Bélgica y los Países Bajos, atrayendo las reservas aliadas hacia el norte, el grueso de las divisiones Panzer se concentraría secretamente en las Ardenas para ejecutar el golpe principal. Esta maniobra, conocida como Plan Sichelschnitt o Corte de Hoos, buscaba dividir las fuerzas aliadas y crear una brecha irreparable en sus defensas. La Luftwaffe había sido preparada meticulosamente para proporcionar el apoyo aéreo masivo que requería esta operación. Los bombarderos alemanes no solo atacarían objetivos estratégicos en la retaguardia enemiga, sino que también proporcionarían apoyo táctico directo a las fuerzas blindadas en movimiento. La coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres alcanzaba niveles de sofisticación que superaban cualquier cosa que los aliados hubieran experimentado anteriormente. Cuando comenzó la invasión, la velocidad del avance alemán desbordó inmediatamente las capacidades de respuesta francesas. Las divisiones Panzer atravesaron las supuestamente impenetrables Ardenas en apenas 3 días, emergiendo en territorio francés abierto antes de que los comandantes aliados pudieran comprender completamente lo que estaba ocurriendo. La ruptura del frente en Sedan el 13 de mayo creó una brecha de 50 kilómetros en las defensas francesas, por la cual se precipitaron las fuerzas blindadas alemanas como agua a través de una presa rota. La respuesta francesa reveló la obsolescencia de sus doctrinas militares. Los comandantes franceses, acostumbrados a la guerra de posiciones, intentaron organizar contraataques según procedimientos que requerían tiempo y preparación meticulosa. Sin embargo, las fuerzas alemanas se movían a una velocidad que hacía imposible cualquier respuesta coordinada. Para cuando las unidades francesas recibían órdenes de moverse a nuevas posiciones, las fuerzas alemanas ya habían avanzado kilómetros más allá de esos objetivos. El general Maurice Gamelin, comandante supremo de las fuerzas aliadas, cometió el error fatal de concentrar sus mejores divisiones en Bélgica, respondiendo exactamente como los alemanes habían anticipado. Esta decisión dejó el sector de las Ardenas defendido por unidades de segunda línea, incapaces de resistir el embate de las divisiones Panzer de élite alemanas. Cuando Gamelin finalmente comprendió la magnitud de la amenaza, las fuerzas alemanas ya habían penetrado demasiado profundamente para ser detenidas. La superioridad aérea alemana se estableció rápidamente y de manera decisiva.
La aviación francesa, aunque numéricamente considerable, no pudo competir con la concentración masiva de aviones alemanes ni con la coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres que caracterizaba la Blitzkrieg. Los temidos Stukas sembraron el terror entre las tropas francesas mientras proporcionaban apoyo de precisión a las columnas blindadas en movimiento. La caída de los Países Bajos en 5 días y la penetración alemana hacia la costa del Canal de la Mancha crearon una situación táctica que los aliados no habían considerado posible. Las mejores divisiones francesas y británicas quedaron atrapadas en una bolsa gigantesca, rodeadas por las fuerzas alemanas que habían ejecutado una maniobra envolvente de proporciones épicas. La evacuación de Dunkerque, aunque salvó a más de 300.000 soldados aliados, representó el reconocimiento de una derrota estratégica completa. La entrada de las tropas alemanas en París el 14 de junio simbolizó no solo la derrota militar de Francia, sino también el colapso psicológico de una nación. La ciudad, que había resistido el asedio prusiano en 1870 y había servido como bastión de la resistencia aliada en la Primera Guerra Mundial, cayó sin disparar un solo tiro. La imagen de soldados alemanes desfilando bajo el Arco del Triunfo transmitió al mundo la magnitud de la catástrofe francesa. El gobierno francés, dirigido por el mariscal Philippe Pétain, héroe de Verdún convertido en símbolo de la capitulación, solicitó el armisticio el 17 de junio. La ceremonia de rendición tuvo lugar en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su capitulación en 1918, en un acto de humillación deliberadamente orquestado por Hitler para borrar simbólicamente la derrota alemana en la Gran Guerra. La división de Francia entre la zona ocupada alemana y el régimen colaboracionista de Vichy completó la destrucción del orden político europeo. La potencia que había liderado la resistencia contra el expansionismo alemán se convertía ahora en un satélite del Tercer Reich, proporcionando recursos, mano de obra y legitimidad política a los conquistadores nazis. La rapidez de la victoria alemana conmocionó no solo a Europa, sino al mundo entero. Estados Unidos, que había contemplado la posibilidad de permanecer neutral en el conflicto, comenzó a reconsiderar su posición ante la evidencia de que Gran Bretaña podría quedar sola frente a una Alemania que controlaba virtualmente todo el continente europeo. La caída de Francia demostró que la innovación táctica y la audacia estratégica podían superar ventajas aparentemente insuperables en términos de recursos y posición defensiva. La Blitzkrieg había probado su efectividad no solo contra ejércitos menores como el polaco, sino también contra una de las grandes potencias militares mundiales. Esta victoria estableció la reputación de invencibilidad del ejército alemán y convenció a Hitler de que sus ambiciones de dominación mundial estaban al alcance de sus manos. La derrota francesa reveló también las limitaciones de la estrategia puramente defensiva en una era de guerra mecanizada. Las lecciones de esta campaña influirían profundamente en el desarrollo de doctrinas militares durante el resto del conflicto, demostrando que la movilidad, la concentración de fuerzas y la coordinación entre diferentes armas representaban la clave del éxito en la guerra moderna. El poder del miedo, el terror y la propaganda en la maquinaria nazi. La conquista militar de Europa representaba solo la primera fase de los planes nazis para establecer su nuevo orden continental. Hitler había comprendido que dominar territorios requería algo más que la simple ocupación física. Necesitaba quebrar la voluntad de resistencia de las poblaciones conquistadas y reconstruir sus sociedades según los principios de la ideología nazi. Para lograr este objetivo, el régimen desarrolló un sistema sofisticado que combinaba la manipulación psicológica con la represión brutal, creando un aparato de control que penetraba todos los aspectos de la vida en los territorios ocupados. La maquinaria de propaganda nazi, perfeccionada en Alemania, se desplegó en los países ocupados para monopolizar los medios y crear una narrativa favorable al régimen. Controlando la información a través de prensa, radio y películas, el régimen moldeaba la percepción pública, mientras que la represión física complementaba esta manipulación. La estrategia propagandística nazi operaba en múltiples niveles simultáneamente. En el ámbito más básico, controlaba completamente los medios de comunicación en los territorios ocupados, asegurando que solo llegara a la población la información que convenía al régimen. Los periódicos locales fueron cerrados o puestos bajo supervisión directa,
mientras que las estaciones de radio transmitían únicamente programas aprobados por las autoridades alemanas. Esta monopolización de la información creaba un vacío informativo que era llenado exclusivamente con la versión nazi de los acontecimientos. Los nazis comprendían que para establecer su dominio permanente necesitaban transformar la mentalidad de las poblaciones conquistadas, convenciéndolas de que la resistencia era inútil y de que la colaboración representaba la única alternativa racional. Para lograr esto, desarrollaron narrativas específicas para cada territorio ocupado, adaptando sus mensajes a las circunstancias locales y a las sensibilidades particulares de cada población. En Francia, la propaganda nazi utilizó el trauma de la derrota para presentar la colaboración como una necesidad para evitar más sufrimientos, lo que contribuyó al apoyo de algunos sectores hacia el régimen de Vichy. Sin embargo, surgieron rápidamente redes de resistencia que, a pesar de la represión, sabotearon la ocupación nazi y brindaron apoyo a los aliados. La dimensión antisemita de la propaganda nazi constituía un elemento central de toda la estrategia. Los judíos fueron sistemáticamente deshumanizados a través de campañas mediáticas que los presentaban como enemigos internos responsables de todos los males que afligían a Europa. Esta demonización no era simplemente un ejercicio de odio irracional, sino una herramienta calculada para crear chivos expiatorios que justificaran las políticas represivas del régimen y proporcionaran un enemigo común que uniera a las poblaciones bajo el liderazgo nazi. El terror físico complementaba y reforzaba la manipulación psicológica. La Gestapo y las SS establecieron redes de vigilancia en todos los territorios ocupados, creando un clima de miedo omnipresente que disuadía cualquier manifestación de disidencia. Los arrestos arbitrarios, las ejecuciones públicas y las deportaciones masivas no eran simplemente medidas punitivas, sino espectáculos de poder diseñados para demostrar las consecuencias de la desobediencia. La represión nazi operaba según una lógica de terror colectivo que excedía cualquier consideración de justicia individual. Las represalias contra actos de resistencia incluían invariablemente el castigo de personas inocentes, creando una responsabilidad colectiva que convertía a cada ciudadano en rehén del comportamiento de todos los demás. Esta táctica generaba tensiones internas en las comunidades ocupadas, donde la supervivencia individual dependía del control de las acciones de otros. El sistema educativo y cultural se convirtió en otro frente de la guerra psicológica nazi. Las escuelas fueron purgas de maestros considerados poco confiables, mientras que los programas de estudio fueron modificados para reflejar la ideología nazi. Las bibliotecas fueron despojadas de libros que contradijera la visión del mundo del régimen, y las instituciones culturales fueron reorganizadas para promover exclusivamente arte y literatura que sirviera a los propósitos de la propaganda. Las organizaciones juveniles representaron un objetivo particularmente importante para los nazis, que comprendían que el control de las generaciones jóvenes era esencial para establecer su dominio a largo plazo. Los programas de adoctrinamiento diseñados para niños y adolescentes buscaban crear una nueva generación europea educada según los principios nazis, que eventualmente reemplazaría a las élites tradicionales de los países ocupados. La estrategia nazi de control social también incluía la manipulación de las estructuras económicas locales. El régimen ofrecía beneficios materiales a quienes colaboraban activamente, mientras que castigaba económicamente a quienes mostraban signos de resistencia. Esta política creaba incentivos materiales para la colaboración, especialmente en un contexto de escasez y privación económica causado por la propia guerra. Los gobiernos colaboracionistas establecidos en los territorios ocupados servían como intermediarios cruciales en esta estrategia de control. Estos regímenes locales proporcionaban una fachada de legitimidad a las políticas nazis, permitiendo que la represión apareciera como decisiones tomadas por autoridades nacionales en lugar de imposiciones directas de los ocupantes alemanes. Esta táctica era particularmente efectiva para dividir a las poblaciones entre quienes aceptaban la nueva realidad y quienes mantenían impulsos de resistencia. La guerra psicológica nazi también se dirigió a las fuerzas de resistencia, intentando fragmentar sus redes con desinformación y con la amenaza constante de la represión. A pesar de ello, la resistencia se mantuvo activa en muchas regiones, saboteando la ocupación alemana. Campañas de desinformación buscaban crear desconfianza entre los diferentes grupos de resistencia,
mientras que la infiltración de agentes provocadores sembraba paranoia y fragmentaba las redes clandestinas. La tortura e interrogación de resistentes capturados no solo buscaba obtener información, sino también quebrar la moral de sus compañeros mediante el ejemplo del sufrimiento que aguardaba a quienes desafiaran al régimen. El impacto psicológico de estas tácticas combinadas era devastador para las poblaciones civiles. La incertidumbre constante, la imposibilidad de distinguir la información veraz de la propaganda y el miedo omnipresente a la represión creaban un estado de estrés colectivo que minaba la capacidad de resistencia organizada. Muchas personas optaban por el aislamiento y la pasividad como estrategias de supervivencia, evitando cualquier acción que pudiera atraer la atención de las autoridades. La eficacia de esta estrategia de destrucción psicológica se manifestaba en la relativa escasez de movimientos de resistencia masivos en la mayoría de los territorios ocupados. Aunque existieron grupos de resistencia valerosos en todos los países conquistados, nunca lograron movilizar a la mayoría de la población, que permaneció en gran medida pasiva o colaboracionista durante la ocupación. Sin embargo, la estrategia nazi de terror y propaganda también contenía las semillas de su propia autodestrucción. La brutalidad extrema del régimen eventualmente generó una reacción de rechazo que fortaleció la determinación de resistir, mientras que las contradicciones inherentes en la propaganda nazi fueron gradualmente expuestas por la realidad de la guerra. La combinación de terror y manipulación que había permitido el control inicial de Europa se convirtió eventualmente en una fuente de debilidad que contribuyó al colapso final del Tercer Reich. La guerra imparable, la batalla por la Unión Soviética y la ambición nazi. El 22 de junio de 1941, cuando más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en la madrugada de un domingo de verano, Hitler finalmente materializó la obsesión que había definido su visión política desde los primeros días del nazismo. La Operación Barbarroja representaba mucho más que una campaña militar. Era la culminación de una ideología que había identificado en las vastas extensiones del este europeo el destino manifiesto del pueblo alemán y el escenario final de la lucha por la supremacía racial en Europa. La expansión hacia el este había sido el núcleo central de los planes de Hitler desde que plasmó sus ideas en las páginas de Mein Kampf. La doctrina del Lebensraum no era simplemente una ambición territorial, sino una necesidad existencial que justificaba la conquista de las tierras soviéticas como condición indispensable para la supervivencia de la raza aria. Hitler concebía a los pueblos eslavos como racialmente inferiores, destinados a ser esclavizados o eliminados para hacer espacio a los colonos alemanes que transformarían estas tierras en granjas y ciudades arias. Esta visión ideológica había sido temporalmente suspendida cuando Hitler firmó el pacto de no agresión con Stalin en agosto de 1939. El acuerdo había permitido a Alemania evitar la temida guerra en dos frentes mientras conquistaba Polonia y Europa occidental, pero nunca había representado más que una pausa táctica. La división secreta de Polonia y los estados bálticos entre las dos potencias había sido simplemente un preludio a la confrontación final que Hitler consideraba inevitable. La preparación para la invasión había comenzado en serio después de la caída de Francia, cuando Hitler se sintió lo suficientemente seguro de su posición en Europa occidental como para voltear su atención hacia el este. La planificación de la Operación Barbarroja reveló la magnitud de las ambiciones alemanas. Se trataba de la operación militar más masiva jamás concebida, que involucraría no solo la destrucción del Ejército Rojo, sino también la desintegración completa del Estado soviético y la reorganización racial del territorio conquistado. El plan alemán dividía las fuerzas invasoras en 3 grupos de ejércitos que atacarían simultáneamente a lo largo de un frente de más de 2.000 kilómetros. El grupo de ejércitos norte se dirigiría hacia Leningrado, buscando aislar la cuna de la revolución bolchevique. El grupo de ejércitos centro avanzaría directamente hacia Moscú, apuntando al corazón político del régimen soviético. El grupo de ejércitos sur conquistaría Ucrania y avanzaría hacia el Cáucaso, asegurando los recursos agrícolas e industriales que Alemania necesitaba para sostener su esfuerzo bélico. La confianza alemana en el éxito se basaba en la aparente debilidad del Ejército Rojo, que había mostrado un desempeño desastroso durante la Guerra de Invierno contra Finlandia.
Las purgas estalinianas de mediados de los años 30 habían decapitado el liderazgo militar soviético, eliminando a miles de oficiales experimentados. Los estrategas alemanes estimaban que la campaña se completaría en pocas semanas antes de que llegara el invierno ruso. Cuando comenzó la invasión, los éxitos iniciales alemanes parecieron confirmar estas expectativas optimistas. Las fuerzas soviéticas fueron tomadas completamente por sorpresa, a pesar de las advertencias de inteligencia que habían llegado a Stalin desde múltiples fuentes. El dictador soviético, convencido de que Hitler no se arriesgaría a una guerra en dos frentes mientras Gran Bretaña permanecía sin conquistar, había ignorado todos los indicios de la inminente invasión. El caos inicial permitió a las divisiones Panzer alemanas repetir los éxitos espectaculares de las campañas anteriores. Las formaciones blindadas penetraron profundamente en territorio soviético, rodeando y capturando cientos de miles de soldados del Ejército Rojo en gigantescas operaciones de cerco. En los primeros días, la Luftwaffe destruyó miles de aviones soviéticos, muchos en tierra, estableciendo una superioridad aérea que parecía absoluta. La velocidad del avance alemán fue inicialmente asombrosa. Smolensk cayó en julio, abriendo aparentemente el camino hacia Moscú. Kiev fue rodeada en septiembre, capturando más de 600.000 soldados soviéticos. Para octubre de 1941, las tropas alemanas estaban a las puertas de Moscú y muchos observadores internacionales consideraban inminente el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, la resistencia soviética demostró ser fundamentalmente diferente de todo lo que los alemanes habían enfrentado anteriormente. A diferencia de los ejércitos occidentales, que se habían rendido rápidamente cuando sus líneas fueron rotas, las fuerzas soviéticas continuaron luchando incluso cuando estaban rodeadas. La ideología comunista y el patriotismo ruso se combinaron para crear una determinación de resistir que sorprendió a los invasores alemanes. Stalin, después del shock inicial, logró movilizar los enormes recursos humanos e industriales de la Unión Soviética para la defensa. Las fábricas fueron evacuadas hacia el este, más allá de los Urales, donde continuaron produciendo armas para el Ejército Rojo. Millones de hombres fueron movilizados para reemplazar las pérdidas iniciales, mientras que la llegada de divisiones siberianas, entrenadas para el combate en condiciones extremas, reforzó las defensas de Moscú en el momento crítico. El factor que finalmente derrotó a la Operación Barbarroja fue la combinación de la resistencia soviética con la llegada del invierno ruso. Los planes alemanes habían asumido que la campaña terminaría antes de noviembre, por lo que las tropas no estaban equipadas para operar en las condiciones climáticas extremas del frente oriental. Las temperaturas que descendieron por debajo de los 40 grados bajo cero paralizaron el equipamiento alemán y causaron miles de casos de congelación entre las tropas. La contraofensiva soviética lanzada en diciembre de 1941 marcó el primer revés serio del ejército alemán desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas frescas traídas desde Siberia, comandadas por generales como Georgi Zhukov, obligaron a los alemanes a retroceder de las cercanías de Moscú por primera vez en la guerra. La imagen de invencibilidad de la Wehrmacht se desplomó junto con las esperanzas de una victoria rápida en el este. El fracaso ante Moscú transformó fundamentalmente el carácter de la guerra. Lo que Hitler había concebido como una campaña relámpago similar a las de Polonia y Francia, se convirtió en una guerra de desgaste que Alemania no podía permitirse librar. Los recursos humanos y materiales soviéticos eran vastamente superiores a los alemanes, y cada mes que pasaba sin una victoria decisiva fortalecía la posición de Stalin mientras debilitaba la de Hitler. La entrada de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor completó la transformación del conflicto en una lucha global en la que Alemania enfrentaba a una coalición de potencias cuyo potencial productivo superaba abrumadoramente al del eje. El programa de Lend-Lease comenzó a proporcionar equipamiento crucial al Ejército Rojo, mientras que la apertura de un segundo frente dividió las fuerzas alemanas entre múltiples teatros de operaciones. La batalla por la Unión Soviética reveló también la naturaleza genocida de los planes nazis para Europa Oriental. Las instrucciones dadas a las tropas alemanas incluían órdenes de tratar a los prisioneros de guerra soviéticos como subhumanos, resultando en la muerte de millones de soldados capturados.
Los Einsatzgruppen siguieron a las tropas de combate, ejecutando masivamente a judíos, comunistas e intelectuales eslavos como parte del plan de reorganización racial del territorio conquistado. El fracaso de la Operación Barbarroja marcó el punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Hitler había apostado todo a una victoria rápida en el este que le habría dado acceso a los recursos necesarios para sostener una guerra prolongada. En su lugar, se encontró atrapado en una guerra de dos frentes que gradualmente agotaría todos los recursos del Reich alemán. La expansión hacia el este, que había sido concebida como la realización final de la visión nazi para Europa, se convirtió en el comienzo del fin del Tercer Reich. Las vastas extensiones de territorio ruso, que Hitler había imaginado como el jardín del pueblo alemán, se transformaron en la tumba de sus ambiciones imperiales y el escenario de la derrota más costosa en la historia militar alemana. El precio de la ambición, la resistencia y el colapso del imperio nazi. La expansión nazi había alcanzado su punto máximo a mediados de 1942. Cuando las fuerzas alemanas controlaban un territorio que se extendía desde las costas del Atlántico hasta las profundidades de la estepa rusa. Sin embargo, esta aparente supremacía continental ocultaba grietas profundas que gradualmente socavarían los cimientos del imperio que Hitler había construido con velocidad vertiginosa. La conquista de Europa había sido relativamente sencilla. Mantenerla se convertiría en una pesadilla que consumiría los recursos alemanes y eventualmente destruiría al Tercer Reich. La velocidad misma de la expansión alemana había creado problemas que los planificadores nazis no habían anticipado completamente. Cada territorio conquistado requería guarniciones de ocupación, administradores civiles y recursos para mantener el orden. Las líneas de suministro se extendían a través de miles de kilómetros, vulnerables a ataques y sabotajes. Más fundamentalmente, los nazis habían subestimado la capacidad de resistencia de los pueblos europeos, asumiendo que la superioridad militar alemana garantizaría la sumisión pasiva de las poblaciones conquistadas. Esta suposición demostró ser profundamente errónea. En cada país ocupado surgieron movimientos de resistencia que adoptaron formas diferentes según las circunstancias locales, pero que compartían una determinación común de luchar contra la dominación alemana. La resistencia incluía sabotajes industriales, redes de espionaje, propaganda clandestina y la protección de perseguidos por el régimen nazi. Estas actividades crearon una guerra invisible que se libraba en las sombras de la Europa ocupada. En Francia, la resistencia comenzó a organizarse desde los primeros días de la ocupación, inicialmente como actos individuales de desafío que gradualmente evolucionaron hacia redes organizadas. El llamado del general Charles de Gaulle desde Londres el 18 de junio de 1940 proporcionó un símbolo y un foco para la resistencia. La resistencia francesa se caracterizó por su diversidad política. Comunistas, gaullistas, socialistas y conservadores patrióticos encontraron un terreno común en su oposición al ocupante alemán. Las actividades evolucionaron desde la distribución de periódicos clandestinos hasta operaciones de sabotaje sofisticadas que interrumpían el transporte alemán y la producción industrial. Las redes de escape ayudaron a aviadores aliados derribados y a judíos perseguidos a llegar a territorio neutral. Para 1944, la resistencia francesa había desarrollado la capacidad de coordinar operaciones militares significativas que complementaron el desembarco aliado en Normandía. En Polonia, la resistencia fue feroz y bien organizada, con el ejército nacional luchando contra la brutalidad nazi en un contexto de ocupación despiadada. A pesar de las represalias masivas, la resistencia polaca mantuvo su lucha tanto en las ciudades como en el campo. La resistencia en la Unión Soviética, impulsada por el patriotismo y la ideología comunista, se convirtió en una de las más activas, con guerrilleros atacando constantemente las líneas de suministro alemanas y proporcionando inteligencia clave al Ejército Rojo. La guerra partisana en Europa del Este se caracterizó por su particular crueldad. Los alemanes respondían a los ataques partisanos con represalias masivas contra la población civil, ejecutando rehenes y destruyendo pueblos enteros. Sin embargo, estas medidas brutales a menudo fortalecían la determinación de resistir y proporcionaban nuevos reclutas para los movimientos clandestinos.